Le bendiga, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios, amén, por la oportunidad que nos da de traer su palabra. Y le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Reyes 17. Me dice con un amén. Primera de Reyes 17, 8. Y vamos a leer del 8 al 16. Me dice con un amén cuando lo tenga. Primera de Reyes 17, 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, Señor, te doy gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar, Padre Todopoderoso, que la podemos sentir de una manera especial, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que la palabra trae vida, mi Dios bendito. Yo te pido, Señor, que esta palabra tú la lleves, Señor, a los corazones, Señor, a las vidas que están, Señor, necesitados de ti, Señor, porque tú conoces, Señor, la necesidad en cada uno, Padre, que por medio de tu palabra, Señor, podamos recibir ese alimento, podamos recibir esa fortaleza, podamos recibir ese amor, Señor, podamos recibir lo que nosotros necesitamos, Padre de gloria. Nos ponemos, Señor, en tus manos, mi Dios, creyendo, Señor, de qué cosas tú vas a hacer, mi Dios todopoderoso, porque donde está tu presencia hay libertad, Señor, porque donde está tu presencia se rompen las cadenas, Padre. En este día, Señor, oh Padre, nos ponemos, Señor, a tu disposición, y seas tú, Señor, cada palabra, Señor, que salga de mi boca, que sea tu Espíritu Santo, Señor, oh mi Dios todopoderoso. Quita todo aquello, Señor, que se quiera oponer para que esta palabra llegue a nuestras vidas, Señor. Quita todo cansancio, Señor. Quita todo sueño, Padre. Quita todo dolor, mi Dios bendito. Si alguien viene con alguna preocupación, mi Dios bendito, sé tú tomándole en tus manos y dándole paz, Señor. Oh Padre todopoderoso, toda mente alerta, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Oh Padre de gloria, porque eres tú, Señor.
porque eres tú el que hace esta palabra, Señor, porque eres tú, Señor, el que dice y se hace, Señor, porque eres tú, Señor, el que cumple, Señor, sus promesas, mi Dios bendito. Yo me humillo delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que eres tú, Señor, que sin ti nada soy, Padre. Oh, mi Dios todopoderoso, Señor, te doy a ti toda gloria y toda honra en este día, Señor, por lo que tú vas a hacer, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentar, hermano? Grande es el Señor. Pensé que no iba a poder, porque desde que mi esposo me dijo que trajera la reflexión se me fue la voz. Desde el momento que me dijo, le dije, no sé, ten un plan B, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pero el Señor fue bueno. Amén. Aquí estoy y es para la gloria de Dios, ¿verdad? Pues el Señor dio palabra a mí primeramente, ¿verdad? El Señor me ministró a mí con su palabra, con esta historia de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que Dios obre de una manera, ¿verdad? Pero el Señor obra en senderos misteriosos. No sabemos cómo Él va a obrar, no sabemos a quién Él va a usar en medio de nuestra necesidad, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles como el que estaba pasando, ¿verdad? Esta viuda en ese momento, ¿verdad? Había sequía en el pueblo, había sequía en toda la tierra prácticamente, ¿verdad? Y la viuda pues no tenía recursos, ¿verdad? Y en este momento pues uno no puede pensar que una persona que no tiene recursos se va a convertir en la proveedora de alguien. Cuando no tenemos, pensamos, pero ¿cómo? ¿De dónde? Si no hay. Y el Señor te pone para que seas tú proveyéndole a alguien más y tú te quedas, Señor, pero pues si apenas tengo un bocado para mí, ¿cómo yo le voy a proveer a alguien más, verdad? Y esta viuda se convierte en un instrumento de provisión para Elías, ¿verdad? Estamos hablando que era un tiempo de sequía, un tiempo de hambre, un tiempo de desesperanza, ¿verdad? Pero Dios le da este mandato a Elías, ¿verdad? Que vaya a esta región gentil, Sarepta de Sidón, para ser sustentado por una mujer que apenas tenía un último bocado para ella y para su hijo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo a través de esta historia, cómo la fe se demuestra en la obediencia. Porque así es como se demuestra la fe, hermanos, cuando nosotros obedecemos. Y como su presencia también cuando llega a un lugar, cuando llega a una vida, cuando llega a un hogar, como su presencia transforma ese hogar. Amén. Y vemos aquí la fidelidad de Dios, ¿verdad? Dios es fiel y su palabra se cumple en nuestra vida cuando nosotros le creemos a Dios. Ahí es cuando la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, cuando le creemos. Y un paso más, porque al tú creer tú vas a obedecer, ¿verdad? Definitivamente cuando le creemos a Dios y cuando lo obedecemos, va a provocar que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Vemos aquí que ¿verdad? Dios le dijo a Elías que fuera a esta viuda, ¿verdad? Una viuda gentil. Y para que ella era la que él iba a proveer, a él lo iba a sostener a él. Probablemente él pensaría, bueno, Señor, pero que no hay más viudas, a lo mejor que tengan más dinero, alguna otra persona que me pueda sostener, ¿verdad? Pero vemos aquí que Elías simplemente obedeció. Él simplemente obedeció. A veces cuando el Señor nos pide que nosotros hagamos algo, cuestionamos mucho, hermano. Cuestionamos mucho a quién el Señor quiere usar. Cuestionamos mucho cómo el Señor quiere sacarnos de ese problema en lo que estamos. Pero aquí vemos que simplemente Elías obedeció. El Señor sabe lo que hace, amén. El Señor está en control de todas las cosas. Y vamos a ver aquí algo bien importante. Y el tema de esta predicación que traigo hoy es: Dios te escogió a ti. Cada uno de los que está aquí, déjeme decirle que Dios lo escogió a usted para algo. Así como escogió a esta viuda, porque ella fue escogida por el Señor. Así Dios escogió a cada uno de ustedes para algo especial. Amén. Entonces Dios nos llama a confiar en Él aún en medio de la incertidumbre, porque esta mujer estaba precisamente pasando por un desierto.
Ella no sabía si el día de mañana iba a tener que comer. Ella en su mente ya había hecho sus planes, ¿verdad? Me voy a hacer la última torta para mí, para mi hijo, y nos vamos a morir de hambre. Eso era lo que había en la mente de ella, ¿verdad? Pero cuando nosotros, hermanos, ponemos confianza en la palabra que el Señor nos da, es ahí cuando nosotros vamos a poder experimentar su presencia, vamos a poder experimentar su poder, cuando no cuestionamos por qué, Señor, o cuándo, Señor, pero por qué esta persona, por qué no usas mejor a esta persona. Ahí es donde el Señor vemos que Él tiene una voluntad, ¿verdad?, para esta vida, porque Él escogió a ella, la viuda. Y vamos a ver ahorita, y todos nos preguntamos, ¿verdad?, ¿qué vio en ella? ¿Qué vio el Señor en esta viuda que le llamó la atención? Y el Señor le dijo a Elías, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y eso me llama la atención porque yo decía, bueno, ¿a quién le dio la orden? Porque la viuda no lo sabía, ¿verdad? Porque cuando Elías llega y le pide, ella como que se sorprende, ¿verdad? Dice agua, bueno, sí le doy un vaso de agua, pero ya cuando le pidió pan, ya cuando le pidió lo poquito que ella tenía, ya ella Señor, no hay, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ¿a quién diste la orden? Porque Él ya había dado una orden, hermanos. Y recuerden con la clase, con la predicación que dio el hermano Zapata el viernes, ¿verdad? Que el Señor con su palabra hizo las cosas. Él dio la orden y se hizo, ¿verdad? Todo a la creación con su palabra. Él da la orden y se hacen las cosas. Y lo mismo pasó aquí, ¿verdad? Yo le preguntaba desde un principio que empecé a estudiar, Señor, ¿a quién tú le diste la orden? Y entonces el Señor había dado la palabra, eso quiere decir dio la orden. Él había dado la palabra y esa palabra iba a hacer que esa mujer obedeciera. Y por eso fue que el Señor le escogió a ella, porque Él sabía que ella iba a obedecer. Él había dado la orden. El Señor ha dado una orden en tu vida. Solamente falta que nosotros obedezcamos. Solamente falta que nosotros le creamos a Dios. Porque aunque esta mujer, aunque ella misma estaba al borde de la muerte, la salvación llegó a su casa. El Señor llegó a su casa y le hizo un llamado para servir, para servir. Entonces ella, ¿verdad?, debía hacer primero que hacer una torta al siervo de Dios, pero era lo último que le quedaba. Ella tenía que entregarle lo último que le quedaba al Señor, porque era el Señor el que le estaba haciendo el llamado. A veces, hermanos, nosotros siempre pensamos que lo que tenemos es bien poquito para darle al Señor. Muchas veces cuando el Señor nos llama para alguna tarea, para algo que nosotros tenemos que hacer y sentimos, Señor, lo que yo tengo no alcanza. Señor, mi voz no alcanza. Señor, mi talento no alcanza. Señor, mi dinero no alcanza. Y muchas veces nosotros solitos nos limitamos. Cuando el Señor te está pidiendo algo, es porque Él lo quiere multiplicar. Cuando el Señor te pide que tú le des algo, es porque Él va a hacer algo grande con eso que tú le quieres dar a Él. Porque tiene que salir de tu corazón que se lo entregues al Señor. Amén. Entonces, esta viuda tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite. Entonces, ella tenía que dar ese primer paso para que el Señor hiciera el milagro en su vida. Así como el Señor la miró a ella, así como el Señor la escogió a ella, un día nos miró a nosotros. Y nosotros estábamos también rumbo a la muerte. Nosotros íbamos en camino a una muerte eterna. Amén. Pero así igual el Señor vio algo en nosotros que dijo, este me es instrumento útil. Esta me es instrumento útil.
y puso la mirada en nosotros. Y entonces llegó esa palabra a nuestra vida, así como llegó este hombre a la vida de ella y llevó esa palabra de parte de Dios. Así un día llegó a nosotros el Señor a nuestra vida y usó a alguien para que nos diera una palabra, usó a alguien para que nos hablara de Él, de lo que Él quería hacer con nosotros. Y por eso nosotros estamos aquí en este día. Amén. Se había dado una orden. Él ya lo había preparado, ya estaba preparado todo para que ella obedeciera a la palabra de Dios, para que ella obedeciera la orden del profeta. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor te puede escoger. El Señor te puede traer a este lugar porque Él ha puesto la mirada en ti, porque Él ha visto algo en ti que le ha agradado a Él. Ha visto fe, ha visto disposición, ha visto que algo en ti le sirve a Él. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que dar el primer paso. La orden ha sido dada. Ya le había dicho Elías a la viuda, ¿verdad? Que le hiciera primero la torta a él. La palabra había sido dada, la orden ya había sido establecida ahí, pero la decisión era de ella. Ella tenía la decisión de creer, o ella tenía la decisión de decir, no me alcanza, mi tiempo no me alcanza. Mi dinero, Señor, no me alcanza para ti. Mi tiempo no da para ti, Señor. Lo siento mucho, no tengo tiempo para ti. No tengo dinero para ti, Señor. Y a veces nosotros tenemos que dar una decisión que aunque no haya suficiente, que nosotros creemos que no tenemos para hacer lo que el Señor nos está pidiendo, tenemos que tomar una decisión de obedecer. Y hermanos, el Señor nos ha estado hablando mucho los últimos domingos, los últimos martes, los últimos viernes. Nos ha estado hablando de dos cosas: fe y de obedecer. Y una vez más el Señor trae el mismo mensaje que nos lleva a lo mismo, que tenemos que creer y tenemos que obedecer. Amén. Tenemos que tomar una decisión. No es fácil. No es fácil tomar una decisión cuando estamos en esa situación crítica, cuando estamos en las últimas. No es fácil tomar la decisión. Sin embargo, le dice Elías a ella, no tengas temor. Y esa es la primera palabra que le dice de parte del Señor. No tengas temor. Él sabía que ella tenía temor. Él sabía que era algo normal porque era lo último que ella tenía para ella y para su hijo. Y dárselo a él tenía que provocarle a ella temor. Y Dios lo primero que le dice el Señor, no tengas temor. No debemos de tener temor para obedecer la palabra de Dios, hermanos. Le dice, ve y haz como has hecho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Y uno pensaría, oye, qué egoísta, ¿verdad? Tan siquiera dicho, mira, divídela entre 3, un poquito para ti, para tu hijo y un poquito para mí, ¿verdad? Uno pensaría, porque Él le dice, a mí primero, o sea, primero yo. Pero hermanos, porque el Señor así es. Él te dice, primero yo. ¿Quieres multiplicación? Primero yo. ¿Quieres bendición? Primero yo. ¿Crees que no vas a tener suficiente? Dame primero a mí, te dice el Señor. Dame primero a mí. Tú vas a ver que cuando tú le das a Él primero, entonces el Señor va a bendecir todo lo demás. Va a bendecir lo poquito que se te queda a ti. Amén. Entonces le dice, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta. Y ya después harás para ti, para tu hijo. Y después le da la palabra del Señor. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Cuando Él había dado la orden de que ella la sustente, hermanos, Él ya había dicho esto. Cuando Él dio la orden de que iba a preparar esa viuda, que Él dijo, ya he dado la orden. El Señor ya había dicho esto.
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Le da la promesa. Qué hermoso es cuando el Señor te da una promesa, y una promesa en esos momentos tan difíciles que ves que no hay salida, en esos momentos tan difíciles que ves que se está acabando todo, en esos momentos tan difíciles el Señor sabe la palabra que tú necesitas, y dice el Señor que la harina no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. Gloria a Dios, gloria a Dios. No debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque el temor no nos deja confiar muchas veces. Muchas veces cuando tenemos miedo nos cuesta confiar. Y nosotros tenemos que confiar en el Señor. Porque la palabra de Jehová es verdad. Porque la palabra de Jehová se cumple. Amén. Le dice: ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. No debemos de tener de ese tipo de miedo que no nos deja deshacernos de lo poquito que tenemos y dárselo al Señor. No debemos de tener miedo de hacer lo que el Señor nos dice, aunque pensemos que nos vamos a quedar sin lo poquito que nos queda para sobrevivir. Porque si el Señor te pide algo, es porque Él te va a dar algo. Nunca yo he visto que el Señor le pida a alguien algo y no le dé algo en cambio. Aunque a veces tenemos que pasar, y muchas veces tenemos que pasar por esos procesos. Amén. Porque nuestra provisión viene de Dios. Tú tienes trabajo porque Dios te dio un trabajo. Tú tienes salud porque Dios te dio la salud. Amén. Porque todo viene de Dios. Y Dios puede usar a quien menos nosotros nos imaginamos para bendecirnos. Pero Él te dice: yo primero, yo primero. Gloria a Dios. El aceite en ese tiempo, ¿verdad?, era un producto indispensable para muchas cosas. Era indispensable, ¿verdad?, como parte para los alimentos. También lo usaban como medicina el aceite. También servía como combustible. El aceite se consideraba una bendición de Dios. Una bendición de Dios. Y cuando Dios llega a tu casa, esa poquita bendición que tienes abunda. Sobre y abunda. Cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios llega a una casa, hermanos, son de bendición. Son de bendición. Y el hermano Zapata lo decía el viernes, ¿verdad? Que cuando lleguen a una casa, si ven algo, no diga nada. Si ve sucio, cállese. Usted sea de bendición en esa casa. Si ve algo, cállese. Usted es de bendición. Si usted es un hombre o una mujer de Dios, donde quiera que usted va, es de bendición. Decía, me parece que escuché una voz a Josué Irión decir algo así de que cuando un cristiano llega, ya sea aunque sea un restaurante y no hay gente, y usted voltea al rato, ese restaurante está lleno, porque somos de bendición, porque Dios está con nosotros. Y donde quiera que nosotros llegamos, hermanos, Dios está allí. O sea, cuando Elías llegó a la casa de la viuda, llegó la presencia de Dios a esa casa. Amén. Y fue de bendición, de gran bendición. Porque la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Porque el Señor ya había visto que en esta mujer había fe. Había fe en ella. Gloria a Dios. Y primero ella tuvo que dar ese paso de fe para recibir la bendición, para recibir que no se escaseara el producto que ella tenía. Y Jesús habla, destaca esa fe. El Señor Jesús la mencionó a ella. Imagínense, tan grande era su fe de esta mujer, que el Señor Jesús la pone de ejemplo. En Lucas 4, 25 y 26 dice: y en verdad os digo, dice el Señor Jesús, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Hermanos, ¿cuántas personas no habían cuando nosotros estábamos en el mundo?
¿Cuántas personas no había allí como cuántas viudas había allí, ya sea en Israel o en otro lugar? Pero el Señor le escogió a ella. ¿Cuántas personas, yo me pregunto, de donde yo vengo había, pero el Señor me escogió a mí? ¿Cuántas personas había en tu ciudad, en tu familia, pero el Señor te escogió a ti? Porque Él vio algo en ti. Él vio algo en ti que Él ya sabía que tú ibas a aceptarlo, que tú le ibas a abrir tu corazón. Y dice Él, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. El hambre fue en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Pero a ninguno de ellos fue el Señor y mandó esa palabra, sino fue a ti. Él te escogió a ti de entre muchos. Él no te escogió a ti porque tú eres el mejor, déjame decirte. Él no te escogió a ti porque tú tienes mucho que dar. Él te escogió a ti porque Él vio algo en ti que a Él le agradó. Él te escogió a ti porque vio algo dentro de ti. Vio esa necesidad que tú tenías de Él. Y aunque tú no le conocías, Él ya había dado la orden de que llegara a la casa de Oliver y lo escogió a Él. Él ya había dado la orden de llegar a la casa de Ana y Él escogió a ella. Él ya había dado la orden de llegar a tu casa y Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Y el Señor Jesús la pone a ella de ejemplo. Dios le escogió a ella porque estaba exaltando la fe de esta mujer. Porque tenemos que tener esa fe, amén, para poder aceptar al Señor, para poder recibir la salvación que Él trajo a nuestra vida, amén. Porque ¿qué es la fe, hermano? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Esta viuda no sabía si la palabra se iba a cumplir. Pero el Señor ya había dado la orden. No tenía en realidad muchas opciones. No podía agarrar un préstamo a ningún otro lado. O obedecía o se moría. O obedecía o lo perdía todo, incluyendo a su hijo. Con esa palabra, hermanos, cuando Dios ya ha dado la orden y llega esa palabra entra a nuestros corazones. Esa palabra trabaja en tu corazón cuando el Señor ya ha dado la orden. Por eso cuando tú te pones a leer la palabra, el Señor hay veces que ya ha dado una orden y tú empiezas a leer la palabra. No por casualidad, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor te llevó allí a esa cita bíblica y tú empiezas y lees esa palabra y te toca y te quebranta porque el Señor ya ha dado una orden en lo espiritual. Y esa palabra te iba a tocar porque quiere provocar algo en ti el Señor. Porque te ha escogido para algo el Señor. Y entonces después de que se dio la palabra, tenía que haber una acción. Ella tenía que obedecer. Porque la verdadera fe se manifiesta a través de las obras. Como tú ves la fe de una persona por lo que hace, ¿verdad? No por lo que dice. Yo puedo decir, yo tengo mucha fe, pero mis acciones dicen todo lo contrario. Dice Santiago 2:17, enseña que la fe sin obras está muerta. Hacemos porque ya creímos. Amén. Entonces es la fe la que te va a llevar a la obediencia, porque no hay obediencia si no hay fe. Amén. Hay que creer para poder actuar en fe. Hay que confiar para poder dar ese paso de fe. Y aquí dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén. O sea que esa fe se fundamenta en el carácter de Dios.
en las promesas de Dios, no en las circunstancias que estamos pasando, hermanos. Por eso dice que caminemos por fe y no por vista, porque a veces si caminamos por lo que nosotros vemos, no caminamos. Si es por cómo se ven las cosas, no caminamos. Pero debemos caminar por fe, creyendo que se va a cumplir esa palabra, creyendo en que Dios va a hacer que esa palabra cobre vida en nuestras vidas, que se cumpla su promesa, amén, en nuestras vidas. Y Elías le pidió a la viuda, en otras palabras, que pusiera su confianza en esta promesa de Dios. Gloria a Dios. No veamos las circunstancias, hermanos. No veamos las circunstancias porque cosas pasan. Pero el plan del enemigo es que nosotros quitemos la mirada del Señor, de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y ella le dio primero entonces a Elías un poco de lo que ella tenía. Ella dio el primer paso. Entonces creyó en la palabra para dar ese paso. Obedeció. ¿Y qué creen que pasó? Pasó lo sobrenatural. Pasó lo sobrenatural. La harina y el aceite no disminuyeron. La harina y el aceite cada día estaban allí para alimentarlos. Porque déjame decirte, hermano, que cuando tú obedeces a Dios, los cielos se abren. Cuando tú obedeces a Dios porque has creído que Dios va a cumplir su palabra, los cielos se abren. Gloria a Dios. La fe verdadera se demuestra obedeciendo aún en medio de la situación, aún en medio de tu desierto, aún en medio de la prueba que estás pasando. Aunque veas que no haya más, dale lo que el Señor te está pidiendo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Aunque veas que todo se está acabando, aunque te quedes sin trabajo, aunque te quedes sin comodidades, créele al Señor, porque Él está viendo tu fe, porque Él está esperando que tú obedezcas la palabra que Él te ha dado. Amén. Debemos de confiar aun cuando no vemos provisión, porque nosotros no vivimos por lo que vemos, por las circunstancias. Nosotros vivimos porque le creemos a Dios, porque Dios nos ha demostrado que Él es fiel y verdadero, porque Dios nos ha demostrado que Él cumple la promesa que Él nos da. Y Él cumplió. Y Él cumplió. Porque Él vio en esta mujer un corazón humilde, obediente. Y también Elías fue bendecido porque él también obedeció a Dios. Sin cuestionar, él obedeció lo que Dios le dijo, aunque él no lo comprendiera. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. En la Biblia, obedecer significa escuchar. Porque ¿cómo vamos a obedecer, hermanos, si no escuchamos? Si no le ponemos atención a Dios para escucharlo, ¿cómo lo vamos a obedecer? En la Biblia también obedecer es confiar. Porque si tú no confías, no vas a obedecer. Y actuar también. Obedecer es actuar conforme a lo que la palabra dice. Todo eso es obedecer. Escuchar, confiar y actuar. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este día. Quiere que lo escuchemos. Quiere que confiemos, no importa que la situación tan fea que se vea, tan mala que se vaya poniendo peor, no importa. Él quiere que confiemos. Y Él quiere que actuemos de acuerdo a la palabra que nos ha sido dada. Amén. Ahora, ¿qué nos motiva? ¿Qué motiva al hombre a obedecer? Porque por naturaleza somos rebeldes, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a obedecer? La gratitud, hermanos.
lo que Dios ha hecho, de dónde el Señor nos ha sacado. La gratitud nos motiva a obedecer a Dios. Debemos de ser agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y segundo, por amor. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Aunque a veces no entendamos lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Aunque a veces digo, ¿será que estoy oyendo el Señor reprenda al diablo cuando el Señor te dice, dale tanto a tal persona? El Señor, no, eso no fue el Señor. ¿Verdad que sí? Aunque no haya, hay que obedecer al Señor porque lo amamos. Amén. Porque lo amamos, porque Él te quiere usar a ti para bendecir a alguien y el día de mañana va a usar a alguien para bendecirte a ti. Amén. Debemos de bendecir sin esperar nada a cambio de la persona que está siendo bendecida. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno. Y nosotros debemos de obedecer su palabra porque estamos agradecidos y porque lo amamos y porque Él nos amó a nosotros. Amén. Porque Dios nos habla por medio de las Escrituras, hermano. Tú no puedes decir, a mí el Señor nunca me ha hablado, pues entonces nunca has leído su palabra. Porque el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. La obediencia proviene de un corazón que confía en Él. ¿Qué te ha pedido a ti el Señor, hermano, que no has hecho? ¿Qué está esperando el Señor que tú hagas? Porque déjame decirte que la obediencia es el puente hacia lo sobrenatural. Es la obediencia la que llevó a que este milagro ocurriera en la vida de esta mujer. Fue su obediencia la que hizo que la harina no escaseara y que el aceite no disminuyera. Fue su obediencia lo que hizo que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. Por su obediencia el Señor multiplicó esos alimentos hasta que terminó esa hambruna que había en toda la tierra. No hay fe sin obediencia, hermanos. Y es en medio de la prueba donde se demuestra la fe. Es cuando tú casi no tienes nada que el Señor te está pidiendo eso último que tú tienes. Ahí es donde se demuestra la fe. En la obediencia. En la necesidad, en el problema. Y llega Elías, ¿verdad?, a la casa de esta mujer para bendecirla. Para bendecirla porque el Señor ya había dado una orden. Déjame decirte que la presencia de Dios en tu casa trae bendición. No permitas que se vaya de tu casa la presencia de Dios, hermano. No permitas que estés haciendo algo donde la presencia de Dios se tenga que ir de tu casa porque no puede estar ahí. Gloria a Dios. Tenemos el ejemplo en 2 Samuel 6, del 6 a 11, donde el rey David, ¿verdad?, quería traer el arca, que era símbolo de la presencia de Dios. Quería traer el arca y vemos que la forma en que lo hizo, no lo hizo de la forma correcta. No era malo lo que él estaba haciendo, pero no lo hizo de la forma correcta, como Dios ya había estipulado que debían de cargar el arca. Y vemos, ¿verdad?, que este joven o este hombre Usa, ¿verdad?, quiso agarrar el arca porque se estaba como cayendo, ¿verdad?, porque los bueyes tropezaban. Y cuando Usa tocó el arca que la quiso agarrar, vemos que ahí cayó muerto junto al arca de Dios. Y entonces esto le causó mucha tristeza a David. Y no solo tristeza, le causó mucho miedo. Por eso les digo que el miedo a veces nos detiene para hacer cosas que el Señor quiere que hagamos para Él. Y a David le dio mucho temor. Y dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la casa de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. No nos debe de dar temor la presencia del Señor. No nos debe dar temor tener la presencia del Señor en nuestras casas si andamos bien delante del Señor. Si hacemos las cosas correctamente como el Señor quiere que las hagamos.
no debemos de temer. Ahora, si no estamos haciendo las cosas bien y usted está pidiendo, Señor, quiero tu presencia, pero usted está en pecado. Si usted le dice, Señor, ven a mi casa, pero estás en pecado, déjame decirte que entonces el Señor por misericordia no llega a tu casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero ponte a cuentas con el Señor. Ponte bien con el Señor y entonces tú vas a ver que cuando Él llega a tu casa va a ser de bendición. Y dice que estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y dice que bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. La bendición, cuando tú traes la presencia a tu casa, déjame decirte que la bendición no solo es para ti, también para tu familia. Y Jehová bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y entonces fue dado aviso al rey David, o sea, todos se dieron cuenta de la bendición. 3 meses. Y todos se dieron cuenta de la bendición que había en la casa de Obed-edom. Y entonces fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios, ¿verdad? De casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces al ver eso ya como que se le quitó el miedo. Al ver la bendición de otro, a David se le quitó el miedo. Dijo, no, yo quiero esa bendición. Esa bendición es para nosotros, ¿verdad? Si no, ¿sabe cuánto tiempo hubiera dejado el arca en la casa de Obed-edom? ¿Verdad? Pero así como el Señor una vez vio a esta viuda para que su presencia llegara a la vida de ella, así también el Señor un día vio algo en Obed-edom. ¿Por qué Usa murió? ¿Y por qué no murió Obed-edom? Porque el Señor vio algo en él. Porque al Señor le agradó algo en él. Y cuando al Señor le agrada algo en ti, Él llega a tu casa y va a ser de bendición. Él va a ser de bendición cuando está todo bien, cuando le agrada tu corazón, cuando tienes un corazón sincero delante de Él. Él va a ser de su presencia, va a ser de bendición, no solo para tu casa, sino también para tu familia. Amén. Y entonces ellos recibieron las bendiciones de parte de Dios. Gloria a Dios. Pero dicen, ¿verdad?, que a veces las malas rachas no llegan solas, ¿verdad? Y en la casa de la viuda, dice aquí que cayó enfermo el hijo de ella. Y que la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y entonces, hermanos, primero la viuda, ¿verdad?, que estaba a punto de perder tanto su vida como la de su hijo. Llega Elías y le da la palabra. Ella cree y obedece. Entonces su casa es bendecida. Pero no por eso vamos a pensar que siempre se van a quedar así las cosas. Porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero que sigamos confiando. Que sigamos confiando, amén. Y entonces su hijo fue un doble golpe, porque una viuda cuando no tiene marido, pero tiene hijos, cuando el hijo crezca, es el hijo quien se va a ocupar de ella cuando él crezca. Entonces imagínense, se queda sin marido y ahora sin hijo, y no tenía ella nada más. Y entonces ella va a donde está Elías y le dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Si se fijan, hermanos, a veces cuando pasamos por esas situaciones, usted por lo que ella dijo sabe lo que había en su mente de ella. Si se pone a pensar estas palabras que ella dijo, ¿qué había en su mente? Que Dios le estaba castigando por sus iniquidades, por su pasado, por cualquier cosa que haya hecho en su pasado. Y el enemigo a veces nos ataca cuando usted ha hecho algo en el pasado y algo pasa, el enemigo viene, ¿ves? Bueno, sabemos que hay consecuencias, ¿verdad? Pero en este caso era porque el Señor se quería glorificar también, amén. Pero el enemigo viene y ataca la mente
Es porque hiciste esto, es porque hiciste el otro. No te está saliendo bien por esto, no te está saliendo bien por el otro. Y el enemigo empieza a traer tu pasado, y empieza a traer tu pecado, y empieza a traer todo aquello cuando el Señor lo único que quiere es bendecirte. Cuando el Señor lo único que quiere hacer es glorificarte. Pero ella va y le dice: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Ella más bien se estaba echando la culpa a ella misma de lo que estaba pasando ahí. Estaba echando la culpa a su iniquidad. Y entonces Elías intercede a Dios y se tiende sobre el niño 3 veces y clama a Jehová y le dice al Señor: te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y dice la palabra que Jehová oyó a la voz de Elías, porque el Señor escucha la voz de sus siervos. No te canses de clamar, no te canses de clamar. Él dice que se tendió sobre el niño 3 veces. No te canses, sigue clamando, sigue clamando. Sea lo que sea que estés perdiendo, lo que sientes que estés perdiendo. Si el enemigo ha venido para atormentarte, a quitar tu trabajo, si ha venido a quitarte tus finanzas, si ha venido a acabar tu matrimonio, si ha venido a acabar con tus hijos, si ha venido a acabar con todo aquello, ¿verdad? Que antes era una bendición, pero ahora el enemigo te lo está queriendo robar, te lo está queriendo quitar. No te canses, no le hagas caso al enemigo, no le hagas caso al enemigo que va a traer a memoria tus iniquidades, porque el Señor, si tú te mantienes fiel a Él, el Señor se va a glorificar en tu vida. Porque a un siervo de Dios el Señor lo escucha. Y dice aquí: Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y luego él, tomando al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Y así un día va a venir el Señor y te va a decir: mira, tu problema está resuelto. Mira, tu necesidad está suplida. Mira, aquí está el trabajo que me pedías. Mira, aquí está tu matrimonio restaurado. Mira, aquí está tu ministerio restaurado. Mira, aquí está lo que estabas a punto de perder. Aquí está, aquí está. Sigue confiando, sigue creyendo. Sigue creyendo en el que lo puede hacer. Sigue levantando la mirada, porque todo viene del Señor, porque Él es el único que lo puede hacer. Y a veces pasamos por situaciones porque a veces creemos: oh, el Señor está en mi casa, oh, yo estoy siendo bendecido, oh, a mí el Señor me escucha, el Señor está en mi casa, el Señor está en mi casa. Sí, el Señor está en tu casa, pero conoces al Señor. El Señor está en tu casa, pero has tenido un encuentro con el Señor. El Señor está en tu casa, pero hablas con el Señor. Hablas con Él. Él está en tu casa. Lo conoces. Le das tiempo. Aleluya. Y entonces le dice la viuda, que había experimentado este milagro de que cada día se levantaba y estaba allí la harina y el aceite, cada día, por años. La palabra no dice cuánto tiempo Elías estuvo en su casa, porque no sabemos cuánto tiempo él pasó allá en el arroyo donde le daban de comer los cuervos. Pero fueron años que él estuvo ahí. Y día a día ella veía que la palabra del Señor se cumplía. Pero fíjense, cuando pasó lo de su hijo, fíjense. Cuando estaba a punto de perder lo que ella más amaba, fíjense, le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y a veces así estamos. A veces así estamos. Y hasta que pasamos por esa situación donde estamos a punto de perder lo que más queremos, donde estamos a punto de perder lo que nosotros necesitamos para sobrevivir. Y entonces el Señor nos pasa por este proceso
y nos hace buscarlo hasta que lo encontremos, hasta que nosotros digamos, ahora conozco que la palabra de Jehová es verdad. Ahora conozco que Dios cumple sus promesas. Ahora conozco que Dios escucha el clamor del justo. Ella tuvo que pasar por eso para poder creerle a Dios. Porque déjame decirte que el Señor tiene cosas más grandes para ti. El Señor tiene cosas más grandes para ti, pero a veces nos acomodamos porque vemos la provisión cada día, porque vemos que cada día no se acaba el aceite, porque vemos que cada día no se acaba la harina, porque vemos que cada día el Señor nos está proveyendo. Pero ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo con la presencia del Señor? ¿Qué tú estás haciendo con la palabra que el Señor te ha dado? ¿Qué tú estás haciendo confiando en los demás cuando tú tienes que estar confiando en Dios? ¿Qué tú estás haciendo? Y el Señor quiere que tú digas verdaderamente, ahora creo, ahora conozco que tu palabra, Señor, es verdad. Que la palabra que tú das es verdad. Que la palabra que tú hablas se cumple. Ahora yo lo conozco. Y el Señor es lo que quiere, hermanos. Eso quiere decir que ella completamente no lo había comprendido lo que el Señor estaba haciendo en su casa. Cuando hay dudas, cuando hay desconfianza, algo va a ser para que el Señor trabaje en nosotros. Déjame decirte que donde Dios habita hay vida. Donde Dios habita hay transformación. Donde Dios habita hay favor, hay gracia, hay misericordia. Cuando Dios entra a un hogar, trae restauración, trae propósito a las vidas. Las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado. Las pruebas no significan que Dios nos está escuchando. Las pruebas son oportunidades para que nosotros veamos la gloria de Dios. Las pruebas son oportunidades para que nosotros nos afirmemos en nuestra fe. Las pruebas son oportunidades para que nosotros confiemos en aquel que todo lo puede, en el único que todo lo puede. Gloria a Dios. Dios nos quiere llevar a otro nivel. Dios nos quiere llevar nuestra fe a otro nivel. Pero es necesario que pasemos por estas cosas. Es necesario que pasemos por pruebas para que aprendamos a confiar en Él. Es necesario, hermanos. Así como el Señor la vio a ella, un día nos vio a nosotros. Vio nuestro corazón. Entre muchos el Señor nos ha escogido a nosotros. Y el Señor lo que quiere, hermanos, que nosotros también obedezcamos. ¿Qué quiere Dios que tú le entregues hoy? ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que no lo puedes soltar? ¿En dónde has puesto tu confianza? ¿En dónde está tu confianza? ¿Confías en el hombre o confías en Dios? Porque el Señor quiere tu confianza al 100%. Gloria a Dios. En medio de la prueba es donde tú vas a demostrar tu fe. Y se va a ver por medio de tu obediencia. ¿En qué área de tu vida Dios quiere esa obediencia inmediata? ¿En dónde es que el Señor te ha venido hablando que no has cumplido? ¿Estás permitiendo que esa presencia del Señor esté en ti? ¿En tu casa? Cuando tú obedeces aún en medio de la prueba, tu fe se hace visible y el nombre del Señor es glorificado. Gloria a Dios. Ahí es donde sabemos que tenemos fe, hermanos, porque a veces ni nosotros mismos sabemos cuánta fe tenemos. Nosotros podemos decir, no, si yo pasara por esa situación, yo estuviera bien, ¿verdad? Podemos pensar. O podemos juzgar a otras personas por cómo actúan en medio de la prueba. Y creemos que para nosotros no fuera algo difícil de tomar decisiones. Pero déjame decirte, nadie sabe la fe que tiene hasta que pasa por esas pruebas. Nadie sabe la fe que tiene hasta que tiene que dar ese paso de obediencia cuando no hay.
cuando no hay de dónde. Y fíjense, hermanos, que Elías fue el que oró para que no lloviera. O sea que él podía orar para que volviera a llover. Pero fíjense que él nunca puso sus necesidades primero antes de la voluntad de Dios. Fíjense que él nunca dijo, yo puedo orar para que vuelva a llover porque está viendo la necesidad, él está pasando hambre, él está pasando sed. No, él esperó el momento de Dios. Él esperó el momento de Dios. Él no oró para que la lluvia volviera a lo normal con sus tiempos de lluvia. Él mantuvo el propósito de Dios primero, aun cuando él tenía que pasar por esa adversidad. Que así seamos nosotros, hermanos, porque a veces queremos actuar muy a la ligera en situaciones. Y debemos de esperar, aunque nosotros estamos en medio de esa escasez, aunque nosotros estemos en medio de ese problema, hay que esperar la voluntad de Dios. Hay que esperar el tiempo que Dios nos hable y nos diga, ahora ora, porque voy a mandar lluvia. Ahora ve y preséntate delante del rey, porque es tiempo. Elías esperó el tiempo, aunque él también estuvo allí en medio del problema, aun cuando a él estaba siendo afectado también. Porque Dios también fue fiel con él y proveyó para sus necesidades. Y él también, su fe de él también fue incrementada al ver todo lo que el Señor estaba haciendo, al ver cómo proveyó, al ver cómo el Señor resucitó al niño. Amén. El Señor nos está llamando, hermanos, para que no importa la situación, no importa lo que pase, no importa lo que nosotros vemos, que aprendamos a creer en Él.